Sean bienvenidos nuevamente a Séptimo Día Estudio. Hoy es el estudio número 6. En el estudio previo estuvimos hablando, en primer lugar, sobre el diseño que Dios hizo para el ser humano. Hablamos que Dios nos diseñó como un alma que a través de del Espíritu, que es el soplo de Dios, Él nos da vida, y que el cuerpo es como decir nada más nuestro envase. O sea, somos un alma dentro de un envase que es un cuerpo, y el soplo de vida que Dios nos da es el Espíritu que nos permite estar vivos. Vimos que el cuerpo, la palabra nos enseña que el cuerpo, en el momento en que el Espíritu se sale del cuerpo, el cuerpo está muerto. O sea, la primera muerte consiste en que el espíritu y el alma se separan del envase del cuerpo, y en ese momento el cuerpo está muerto, como la misma palabra dice. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Además, vimos qué es lo que pasa después de la primera muerte, y nos tomamos un tiempo para repasar la gran enseñanza del Señor Jesús sobre el rico y Lázaro. Hablamos de un lugar que se llama Seno de Abraham, que el Señor lo menciona en toda esa enseñanza, y que Él lo menciona como un paraíso cuando le dice a uno de los ladrones que estaba crucificado a Él, que lo reconoció en su último momento: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y ya vimos que cuando el Señor Jesús menciona eso, se refería al seno de Abraham, porque le dijo: hoy vas a estar conmigo, y Él estuvo 3 días y 3 noches en ese lugar. Hablamos también de que hay un lugar que se llama Hades, el término en griego, que es el equivalente al término en hebreo de Sheol, y que el Señor describe que los impíos, como el rico de esa enseñanza que Él nos da, al morir van a ese lugar. Y como tercer punto, hablamos de dónde fue que estuvo el Señor Jesús en el momento en que murió. Vimos que claramente la Escritura nos enseña, y Él mismo lo había dicho, que Él iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, como la señal del profeta Jonás, que estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Él dijo: yo, cuando muera, voy a estar también en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Vimos que el Señor Jesús venció la muerte, que Él resucitó, y hasta que resucitó en cuerpo glorificado fue que Él fue al Padre. O sea, Él estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, después resucitó, y hasta que resucitó en cuerpo incorruptible fue que subió a la presencia del Padre. Vimos cómo el Señor nos dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, que es lo mismo que Sheol, no se les olvide. Él venció la muerte. Él dice: ahora yo tengo el poder sobre el imperio de la muerte, tengo las llaves de la muerte y del Hades o del Sheol. Vimos que los justos que mueren en Cristo están protegidos por el Señor en un lugar especial, reservado, y que es un lugar, como les digo, especial, donde Él tiene su protección sobre ellos hasta que sean resucitados. Sé que son muchos conceptos y muchas cosas nuevas, entonces hoy es la segunda parte de esto, y vamos a seguir entendiendo con más detalle todo esto, y al final vamos a repasar en general todo de una manera muy gráfica, de tal forma que se nos va a hacer más fácil terminar todos los conceptos. ¿Ok? Entonces hoy, ¿qué es lo que vamos a entender? Primero que nada, vamos a hablar de cuál es el destino de las personas impías, de los impíos. ¿A dónde se van después de morir los impíos? Vamos a contestar también resucitan los impíos, y si resucitan, ¿con qué fin lo hacen? Vamos a contestar qué es la segunda resurrección, que ya lo hemos hablado antes, vamos a repasar eso hoy también, y qué es la segunda muerte. Como punto número 2, vamos a hablar un poco más nuevamente después de la primera muerte, y vamos a contestar: después de que una persona muere, de que le sufre la primera muerte, de que su espíritu y su alma se separan del cuerpo, ¿hay oportunidad aún de cambiar nuestro destino una vez que ya morimos o que sufrimos la primera muerte? Ahora, ¿ocurre el juicio inmediatamente al morir? O sea,
Cada vez que una persona muere, el Señor le hace un juicio. ¿Es así como sucede? Vamos a contestar esa pregunta. Y también vamos a responder, ¿los muertos en Cristo tienen que ir a un juicio? Como tercer punto, vamos a hablar de la resurrección para vida eterna, que es la primera resurrección. Vamos a contestar cuál es el orden de esa resurrección, de esa primera resurrección. ¿Por qué es necesario resucitar en un cuerpo incorruptible? ¿Cómo es el cuerpo glorificado del Señor Jesús? Porque desde que Él resucitó, Él tiene un cuerpo glorificado. ¿Cómo es ese cuerpo? Y vamos a responder, ¿vamos a ser nosotros como Él cuando resucitemos en un cuerpo glorificado? Muy bien, vean que son muchos conceptos diferentes, así que vamos a entrar en materia. Vamos a empezar diciendo, ¿qué pasa temporalmente entonces con las almas de los impíos entre su muerte y antes de ser resucitados? Vamos a iniciar como siempre leyendo Salmos 9 de 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ok, recuerden, Seol y Hades son términos equivalentes. Cuando leamos cuestiones del Antiguo Testamento, como se ha conocido, vamos a encontrar el término Seol porque es hebreo, y cuando leamos Nuevo Testamento vamos a encontrar Hades. Entonces vea lo que dice, los malos, los impíos van a ser trasladados al Seol, todas las personas que se olvidan de Dios. Leamos ahora, 1 Samuel 2:6, Antiguo Testamento también. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Aquí nos está diciendo que el Dios verdadero es el único que tiene la potestad de quitarle la vida a alguien. Él dice, Él es el dador de vida y Él también es el que hace que suceda la primera muerte. Entonces, Él dice, Él hace descender al Seol, pero también hace subir. ¿Por qué? Porque ya vimos que Él ahora tiene el imperio, todo el poder sobre el imperio de la muerte. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte, dice el Señor. Entonces, Él es el dador de vida, Él es el que hace que suceda la primera muerte y Él puede hacer descender al Seol y sacar las almas del Seol también. Recuerden el término Seol, que es en hebreo, en griego Hades, y repasando de la vez pasada hablamos que eso es, la definición es que es un inframundo o un mundo inferior, que es la morada de las personas que mueren. Es un lugar donde van almas de personas que mueren, ¿ok? Vamos a leer Job 24:19, también Antiguo Testamento. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Vean entonces también, dice que el Seol arrebata a los pecadores, a los impíos, ¿ok? Como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Y recuerden que en la enseñanza del Señor Jesús, lo que decía el rico es que estaba atormentado, se sentía como en un calor muy intenso, como en una llama, y por eso le dice, por favor, Padre Abraham, dígale a Lázaro que aunque sea traiga una gota y me moje la punta de la lengua, porque él sentía mucho calor y un lugar demasiado seco y caluroso, ¿verdad? Entonces, como lo dice aquí esta palabra. Leamos Salmos 86:13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Muy bien, pues un salmo aquí también, porque el Señor es el que tiene el poder de hacer descender al Seol o de sacar del Seol, ¿verdad? Entonces aquí, en uno de los salmos, dice, has librado mi alma de las profundidades del Seol. Cuando nos vamos a buscar esto en el término, digamos, escrito originalmente, bueno, recordemos el término, ¿verdad? Que está Seol, que es Hades, lo mismo, pero lo que quiero comentarles aquí es que cuando uno busca el texto original, aquí realmente la mejor traducción sería, has librado mi alma de las partes más profundas del Seol. Eso se los comento ahí, para que los que vieron el estudio anterior hagan, digamos, la
la conexión, ¿verdad? Porque vimos que realmente el Hades y el Seol es un sitio, pero hay un sitio especial reservado para los justos. Y hay unas partes más profundas del Seol, que es donde están los impíos. Entonces, esto cuando lo leemos, realmente aquí lo que dice, has librado mi alma de las partes más profundas del Seol. Ahora vamos a ir repasando y comprendiendo mejor eso. Entonces, vamos a seguir ahora con esta pregunta. ¿Esas almas que están en el Seol o en el Hades van a resucitar también? O sea, en la parte, digamos, donde están las almas de los impíos van a resucitar también. ¿Y para qué van a resucitar? Vamos a aclarar algo que la vez pasada tal vez les comenté, no sé si quedó muy claro. El problema ha sido que cuando hablamos de los lugares que la Escritura nos habla, que son lugares, por decirlo así, de tormento, podemos decirlo así, o donde van las personas impías, realmente la Escritura nos habla de dos lugares. Uno es el Hades o Seol y el otro es el lago de fuego. El problema es que en las traducciones se ha utilizado el término infierno de manera indistinta para los dos. Entonces, a veces cuando ustedes ven en las traducciones español infierno, a veces está hablando del Hades, y a veces ven infierno y realmente están hablando del lago de fuego. Incluso cuando se usa el término Seol o Hades, a veces se ha traducido como sepulcro en español. Entonces ustedes van a encontrar algunas traducciones que dicen, no dejarás mi alma en el sepulcro. Por ejemplo, en Nueva Versión Internacional y en otras traducciones, ustedes van a encontrar que dice eso, no dejarás, hay salmos que dicen, no dejarás mi alma en el sepulcro. Y realmente lo que está escrito ahí es, no dejarás mi alma en el Hades. Entonces, el asunto es que si nosotros no entendemos esto, hay una gran confusión en el término infierno porque no hace distinción entre el Seol y el Hades o el lago de fuego, que realmente son los dos, como les digo, los dos sitios que la Escritura nos enseña. Y algo sucede parecido con la situación del término cielo, ¿verdad? Porque a veces las traducciones en español hablan del cielo simplemente refiriéndose al cielo que nosotros vemos, las nubes, como cuando el Señor aparece en las nubes, realmente que se refiere al cielo atmosférico. A veces lo traduce como cielo, haciendo referencia, como les digo, al paraíso o al seno de Abraham, como el Señor lo mencionó. Entonces, lo importante es comprender esto con los términos más correctos, ¿ok? Entonces, esas almas que están en el Seol o en el Hades van a resucitar. ¿Y para qué van a resucitar? Vamos a leer Apocalipsis 20 del 13 al 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muy bien, ya hemos hablado que el Señor va a venir, todo ojo lo va a ver, Él va a venir a establecer un reino, el reino de 1000 años, y cuando pase el reino de 1000 años, la primera resurrección ocurre al inicio del milenio, cuando Él viene, pero va a haber una segunda resurrección. Esa segunda resurrección va a ser más bien al final del milenio. Y aquí está hablando de eso. Aquí está hablando cuando el milenio concluya, cuando llegue a su fin, va a suceder esto. Dice, el mar va a entregar los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, ese lugar que hemos venido hablando, entregaron los muertos que habían en ellos. O sea, ahí hay almas que van a salir de ahí en ese momento, que van a resucitar. Ahora vamos a ver eso con más detalle. Esos son almas de personas que estaban en esa porción del Hades y son juzgados cada uno según sus obras. O sea, la palabra nos enseña que van a haber libros que se van a abrir y en esos libros va a estar escrito todo lo que hicieron las personas y se van a juzgar con base a eso. Y hay un libro de la vida y la palabra dice que los que no sean encontrados escritos en ese libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego.
ser lanzado al lago de fuego es lo que se llama la muerte segunda. ¿Ok? Y por eso el Señor dice, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Tengan miedo a los que pueden matar al enviar, destruir el alma y el cuerpo en el lago de fuego. Está hablando de este momento, porque las almas salen del Hades, resucitan para ser juzgadas. Y como están resucitados, tienen cuerpo y tienen alma. Y los que no sean hallados inscritos en el libro de la vida son enviados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y al final del milenio, vea lo que dice acá, la muerte y el Hades son echados también al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que al final del milenio ya todas las almas van a haber resucitado, unas al inicio del milenio, otras al final, que es este momento, y ya no va a haber nada en el Hades. Ya no va a tener sentido que el Hades exista. Entonces, por eso el Señor destruye la muerte y el Hades y los envía al lago de fuego. Y un concepto muy importante que ya yo les he mencionado es que durante todo el milenio todavía va a estar la muerte y el Hades. Entonces, eso vamos a entender con más detalle por qué. Pero la muerte del Hades es lo último que se destruye al final del milenio, antes de la Nueva Jerusalén. Y eso tiene, digamos, un sentido de por qué es así. Ahí tenemos el término otra vez, que ya lo hemos repasado bastante, ¿verdad? Hades, que es equivalente a Sheol en hebreo. Vamos a leer ahora Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? El Señor dice, no tengan miedo a la primera muerte, porque ahí lo que pasa es que se separa el alma del espíritu y el cuerpo corruptible muere. Pero tengan miedo de la segunda muerte. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque el Señor es quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la vez pasada vimos que este término infierno, que es lo que les digo, se está refiriendo al Gehenna, que es el lago de fuego. Aquí ya no se está refiriendo al Hades, sino al destino final de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Recuerden, hay dos lugares que la Biblia nos habla para los impíos. Uno es el Hades o el Seol, que es un lugar donde están almas en un estado, digamos, de muerte, o sea, las almas están conscientes, como ya lo vimos en la enseñanza del Señor Jesús, pero están separadas del cuerpo. Y esas almas después, al final del milenio, son resucitadas con cuerpo, y los que no son hallados escritos en el libro de la vida son enviados al lago de fuego, que es lo que el Señor está diciendo aquí. Y ahí se refiere a infierno. ¿Ok? Entonces, repasando, la segunda resurrección ocurre al final del milenio. Implica que las almas vuelven a obtener un cuerpo. Las almas son sacadas del Hades y van a ser sometidas al juicio del gran trono blanco. Se llama eso. Recuerden, esta es la segunda resurrección al final del milenio. Los que son de Cristo, esos son los que ya murieron cuando Él vino por segunda vez, o estén vivos y sean de Él cuando Él viene por segunda vez, esos ya obtuvieron un cuerpo glorificado al inicio del milenio en la primera resurrección. Esta es la segunda resurrección, que es al final del milenio. Y la segunda muerte, que ocurre en ese mismo momento, después de ese gran juicio del trono blanco, implica que el alma y el cuerpo de los no salvos son lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Esos son conceptos muy importantes que los hemos venido hablando, los vamos a seguir repasando y cada vez se van a hacer más claros. ¿Ok? Al final del estudio de este van a ver cómo vamos a, de una manera muy gráfica, a terminar de unir todas las ideas de todo esto que yo sé que es enredado. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a seguir con
con esta pregunta. Los que están en el Seol, en el Hades, esperando a ser resucitados, ¿tienen todavía oportunidad de cambiar su destino final? Porque ya vimos que, repasando, primera muerte, se separa alma y espíritu del cuerpo, y el cuerpo sin espíritu está muerto, pero el alma está consciente y está en un lugar, ¿verdad? Entonces, una vez que eso pasó, todavía hay oportunidad de cambiar el destino final, como enseñan en algunas religiones, que hay un lugar de purificación, por decirlo así, para las almas, para poder ir al cielo, dicen, ¿verdad? No les estoy hablando nada bíblico, les estoy hablando lo que dicen algunas religiones. Entonces vamos a contestar eso. Vamos a leer Hebreos 9, 27, 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, entonces vea lo que dice esta palabra. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, o sea, que después de la primera muerte se dé el juicio. ¿Ok? Ya conocemos por el estudio profundo de la palabra que después de la primera muerte se separa el alma del cuerpo, pero el alma va a un lugar a esperar el juicio, porque el juicio se da después de la resurrección, tanto para justos como para impíos. O sea, en el momento en que se sufre la primera muerte, hay una separación de las almas, pero el juicio no se da inmediatamente. O sea, en el momento que alguien muere, aunque sea bueno o malo, no va ahorita a la presencia de Dios a que Dios le haga el juicio. Las almas son separadas, pero el juicio se da en otro momento. Ahora vamos a ver otros versículos, pero aquí lo que está diciendo es que una vez que se dio la primera muerte, ya el destino está definido. Y vea lo que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y veamos lo que dice después: y aparecerá por segunda vez, porque Él vino por primera vez para cargar con el pecado, pero la segunda vez que viene no viene en relación con el pecado. Él ya no viene a cargar con el pecado de nadie. Él viene a salvar a los que le esperan. Entonces, vea en primer lugar que Él viene a salvar a los que le esperan, porque todos los que le conocen realmente lo estamos esperando. Queremos que Él venga. Y en segundo lugar, vean que aquí la palabra nos explica que Él salva en su segunda venida. Lo que pasa es que nos han enseñado siempre que la salvación consiste en morirse e ir al cielo. Pero ya nosotros, con todo lo que hemos visto, hemos ido entendiendo que de lo que nos está salvando el Señor es la segunda muerte. Y aquí la palabra nos explica que Él viene a salvar en su segunda venida. Él ya no viene en relación al pecado ni a cargar con pecado. Él viene a salvar a los que le esperan en su segunda venida. Entonces, todos los que resucitan lo hacen para obtener vida eterna. Bueno, ya hemos estado comentando que no, pero vamos a ver versículos al respecto, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Recuerden que el Señor le dijo a Adán: polvo eres y al polvo vas a volver. O sea, le está diciendo: yo lo hice de polvo y al polvo va a volver. Pero eso se lo dijo después de la caída en el jardín del Edén. Después de que la muerte entró en ellos. ¿Ok? Entonces vea lo que dice acá. Los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, porque ya vimos que después de la primera muerte
el cuerpo queda muerto. Cuando habla de dormido, es como un sinónimo de muerto. Entonces, el cuerpo está muerto en el polvo de la tierra, pero ya vimos dónde están las almas, ¿verdad? ¿Qué pasa con las almas? Pero para el Señor, cuando un alma está separada de su cuerpo, está muerto. El mismo Señor Jesús dijo, yo estuve muerto y ahora vivo. Y ya vimos que cuando Él dice que Él estuvo muerto, se refiere a que su cuerpo estuvo en el sepulcro, pero ya sabemos dónde estaba su alma y su espíritu. Fue 3 días y 3 noches al Hades o al Seol. Entonces, la escritura cuando habla de que alguien está muerto no se refiere que el cuerpo y el alma están muertos. Se refiere a que el cuerpo está muerto y el alma está fuera del cuerpo. ¿Ok? Entonces aquí Daniel profetiza y nos dice, muchos de los que su cuerpo está muerto en el polvo de la tierra van a despertar, unos para vida eterna, primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, segunda resurrección al final del milenio. Y los que no sean hallados escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Vamos a leer Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien, entonces muy parecido, ¿verdad? Lo que dijo Daniel. Los que están en los sepulcros van a oír su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, a obtener un cuerpo glorificado que ya nunca va a estar sujeto a corrupción y que es inmortal. Pero los que hicieron lo malo son resucitados para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, y los que no sean hallados escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, resurrección de condenación. ¿Ok? Digamos que todas las almas van a resucitar, unos para vida eterna, otros para condenación. Leamos 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien, el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le está hablando a los creyentes, ¿verdad? Y vea lo que dice el apóstol Pablo. Porque tiene que pasar que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo corruptible, sea bueno o sea malo. Entonces, hay enseñanzas que dicen que los que son de Cristo no tienen que someterse al tribunal, no tienen que ir a un juicio, no tienen que ir a dar la cara a decir qué hizo bien y qué hizo mal. Bueno, vea lo que nos dice la palabra. Lo que sucede es que los que son de Cristo, todos hemos pecado y todos hemos cometido errores, pero ya sabemos que vamos a recibir, el Señor nos va a someter y nos va a poner a dar cuentas y nos va a decir, usted hizo esto y esto y yo le voy a dar estos galardones, lo voy a poner a cargo de esto. Me explico, pero todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Recuerden cuando vimos una parábola, que es la parábola de los talentos o las minas, lo mencionan a veces, y dijimos que el talentos y minas son, digamos, como una metáfora de dones o de dones y talentos que el Señor nos dio. Entonces el Señor nos va a pedir cuentas de todo eso, ¿verdad? Y todo eso sucede en este tribunal al que tenemos que comparecer, que Pablo dice todos tenemos que ir, ¿verdad? Y vamos a recibir
Lo que hicimos de acuerdo a lo que estaba en el cuerpo, ¿verdad? Ahora, uno puede haber sido el pecador peor que exista, pero ustedes saben que la palabra nos dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Entonces, en el Señor Jesús hay perdón y Él fue el sacrificio perfecto. Él pagó por todos esos pecados cuando nosotros ya nos arrepentimos y nos volvemos del pecado. Entonces, esos pecados están perdonados, pero el Señor va a dar galardones de acuerdo a lo que hayamos hecho, ¿de acuerdo? Leamos primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Muy bien, vea lo que dice el Espíritu. Es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Cuando ustedes vean casa, eso es sinónimo de familia. O sea, el juicio va a comenzar por la familia de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Por qué? Porque en la primera resurrección, el Señor va a reunir a los que son de Él y ahí es donde se da el primer juicio. El juicio comienza por la familia de Dios, porque ya vimos que los impíos son juzgados después. Y nos dice cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio. Imagínense, todos tenemos que dar cuentas. Ok, entonces ya vimos que la primera resurrección es una resurrección para vida eterna, ¿verdad? De esa resurrección van a participar los que le hayan sido fieles al Señor. Y en esa resurrección participan tanto los que murieron antes del sacrificio del Señor Jesús, que eran fieles de Dios, fieles del Señor, como los que murieron después. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Y por ejemplo, si ustedes se van a estudiar, por ejemplo, lo que el Señor puso en su palabra, es claro que el Señor dice que Él va a resucitar, por ejemplo, a David y va a resucitar a Daniel en el tiempo final para darle sus galardones. Entonces, en la primera resurrección participan todos los de antes de Cristo y después de Cristo que fueron fieles del Señor, en realidad. Y esa resurrección es en un cuerpo incorruptible. Pero en la palabra se nos enseñó cuál es el orden de esa resurrección. Y vamos a verlo acá. Leamos 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Muy bien, muy bien. Pongamos atención aquí, por favor, porque vean, esto es muy importante. En Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado que la muerte entró por el pecado en el Edén a través de un hombre, dice la palabra, a través de Adán. Y aunque la mujer fue la primera que transgredió, el responsable por el orden de Dios es el hombre, y por eso el pecado entra por Adán. Entonces, por eso dice, en Adán todos mueren, porque por Adán entró el pecado y todos pecaron, porque todos son descendientes de Adán. Pero vea lo que dice, en Cristo, los que están en Cristo, todos serán vivificados. Eso de ser vivificado no es algo metafórico, es algo de estar vivo, de estar resucitado, porque aquí está hablando de la resurrección. Ven, entonces dicen, en Adán, por Adán entró la muerte, pero en Cristo todos van a ser resucitados, van a ser glorificados, van a obtener un cuerpo glorificado, pero cada uno en su debido orden. ¿Quién fue el primero que logró eso? El Señor Jesucristo. Primero lo hizo el Señor Jesucristo
Las primicias, la vez pasada, incluso nos hicieron una pregunta sobre esto, y yo les comentaba que hay personas que consideran que esto es diciendo Cristo es las primicias. Hay otros que consideran que hay unas primicias de resurrección después de Cristo. Yo creo realmente esa segunda, digamos, opción. Y ahora vamos a ver un versículo. Y luego los que son de Cristo. Dice, el primero que resucitó en ese cuerpo glorificado fue Cristo, hace 2000 y pico de años, ¿verdad? Después hubo unas primicias. Ahora vamos a ver que la palabra nos muestra en Mateo que después de que el Señor Jesucristo resucitó, resucitaron otros muertos que salieron de sus sepulcros y se le presentaron en la ciudad a familiares y todos resucitados. Entonces, para mí esos son las primicias. Pero como les digo, hay personas que dicen, no, es que la primicia es el mismo Jesucristo, pero ya eso son opiniones. Ahora vamos a ver el versículo. Y después dice, después de Cristo y las primicias, los que vuelven a resucitar son los que son de Cristo. ¿Y cuándo ocurre? En su venida, en su segunda venida, porque aquí está hablando de que ya Cristo resucitó después de su primera. Entonces, va Cristo, van las primicias, y después de las primicias, ¿quién vuelve a resucitar? Los que son de Cristo en su venida. ¿Ok? Y vea lo que dice después. Después de que eso pase, porque el Señor viene al milenio, sucede el milenio, Él viene a restaurar todas las cosas, reinando con los que son de Él, que ya los resucitó, y vea lo que dice después. Luego, el fin. Ahora, esto no significa el fin del mundo, ya yo les he explicado, eso se refiere al fin del milenio. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Por qué? Porque el Señor viene, resucita a los que son de Él, viene a reinar, viene a restaurar las cosas y viene a suprimir todo dominio, toda autoridad y potencia. Y la palabra nos enseña que durante todo el milenio que el Señor está reinando, todavía existe la muerte. Y la palabra nos dice, y el postrer enemigo que va a ser puesto bajo sus pies es la muerte. Y ahora vamos a ver que la muerte durante todo el milenio todavía existe y está activa. Si está activa, quiere decir que durante el milenio va a existir seres humanos con cuerpo corruptible que van a morir. Pero al final del milenio, ya la muerte va a ser echada al lago de fuego. Ahí es cuando se suprimió toda potencia y terminó de ponerse toda autoridad bajo sus pies. Y cuando Él haya hecho eso, Él va a entregar el reino al Dios y Padre. Y ahora vamos a entender en el final gráficamente esto. Vamos a leer 1 Corintios 15, 25, 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Les adelanté, aquí les había puesto el versículo, pero vea, aquí está. Dice, el Señor Jesús va a reinar durante esos 1000 años hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte al final del milenio. ¿Ok? Como lo mencionamos ya. Vamos entonces a ver el versículo que les hablaba de eso de las primicias. Recuerden que vimos que el orden de la resurrección, de esa vivificación en cuerpo glorificado, fue primero Cristo, el Señor Jesucristo, después las primicias, y después los que vuelven a resucitar son los que son de Cristo en su segunda venida. Pero leamos este versículo que nos explica eso de las primicias. Leamos Mateo 7, 50, 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él,
vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Muy bien, entonces aquí está hablando cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Vean otra vez lo que estábamos hablando, entregó el espíritu. En el momento en que se sale el espíritu del cuerpo, el cuerpo queda muerto. ¿Okay? Se sale el alma y el espíritu y el cuerpo queda muerto. Y aquí está haciendo un relato muy seguido, pero aquí lo que dice es que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, salieron de sus sepulcros después de la resurrección del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús resucitó y a Él le plació resucitar a unos cuantos santos después de que Él resucitó. Entonces, esos son las primicias de la resurrección para mí, de acuerdo a la palabra. Pero como les digo, hay algunas personas que opinan que no, cuando la palabra dice las primicias, dice la primicia fue el Señor Jesús. Pero vean que aquí hay unos, por decirlo así, unos resucitados después de la resurrección de Él, ¿verdad? Porque el Señor hizo resurrecciones, digamos, que conocemos en la palabra, antes de que Él muriera. Por ejemplo, a Lázaro, ¿verdad? Y a otras, y a una niña que resucitó, ¿verdad? Al hijo de una viuda, todo eso lo tenemos en la palabra. Pero esas resurrecciones que Él hizo no fueron en cuerpo glorificado. Él no Él no resucitó a Lázaro en un cuerpo glorificado. Él resucitó a Lázaro en cuerpo corruptible y Lázaro después tuvo que sufrir la muerte otra vez. Pero estas resurrecciones, después de que Él resucitó en cuerpo glorificado, probablemente sí fueron personas que resucitaron en cuerpo glorificado. ¿Ok? Ahora, vamos a contestar. ¿Por qué es necesario la resurrección en cuerpo incorruptible o cuerpo glorificado o cuerpo inmortal? Todo es lo mismo, en realidad. Ya sabemos que ahorita el Señor Jesús está vivo, tiene un cuerpo incorruptible. La palabra nos enseña que ese mismo tipo de resurrección es la que Él nos ha prometido cuando Él regrese para los que le somos fieles. Pero ¿por qué es necesaria la resurrección en un cuerpo incorruptible? Vamos a leer 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre es el cuerpo corruptible. No pueden heredar el reino de Dios. Nadie puede heredar el reino de Dios en cuerpo corruptible. Ni la corrupción puede heredar la incorrupción. O sea, para heredar el reino de Dios hay que ser incorruptible. Hay que tener un cuerpo incorruptible. Vamos a leer Marcos 12:27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Okay, vea lo que nos dice la palabra. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que mucho erráis. Nosotros hemos leído eso mucho y nosotros entendemos que Dios es Dios de vivos. Pero ya hemos visto con escritura que para el Señor estar vivo es que el alma esté dentro de un cuerpo y que tenga vida a través del soplo que es el espíritu que Dios nos da. Entonces, mientras que el alma esté fuera del cuerpo y el cuerpo esté muerto, eso es un muerto, según la palabra. Y la palabra nos dice que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. O sea, el plan de Dios es darnos vida. Y eso lo hemos escuchado mucho. Pero esa vida significa, como les mencionaba desde el estudio anterior, el alma y su espíritu dentro de un cuerpo. Y ese siempre ha sido el plan de Dios desde que creó al ser humano.
Él creó al ser humano no sujeto a la muerte. Y si ustedes se dan cuenta, Dios hizo la creación, hizo el mundo, hizo los animales, hizo las plantas, hizo toda su creación y puso al hombre antes de que fuera sujeto al pecado en su creación, lo puso en el mundo, lo puso en un huerto y eso era aquí en el mundo y él tenía comunión con él aquí en el mundo, en la tierra. Si el plan de Dios hubiera sido crear al hombre para estar con él en espíritu y en alma en el cielo, lo hubiera hecho así desde el inicio. Pero el plan de Dios siempre ha sido que el ser humano, como él lo diseñó, cuerpo, alma y espíritu, viva en su creación. Todo eso, como ya estudiamos desde el primero de estos estudios, ¿verdad? La rebelión inicial del hombre, todo eso se perdió con el pecado. El hombre quedó sujeto a la muerte, por eso ahora hay esa transición de muerte, pero el plan de Dios es restaurar todo como Él lo pensó al inicio. ¿Y cómo era al inicio? Una creación perfecta, aquí en la tierra, donde el ser humano estaba destinado a vivir aquí en un huerto, en comunión con Dios. Y Dios no es Dios de muertos. Cuando las almas se separan del cuerpo y están fuera de un cuerpo, eso es un muerto para Dios. Él es Dios de vivos y por eso su promesa ha sido vivificarnos en un cuerpo glorificado, incorruptible, devolvernos un cuerpo perfecto que ya no esté sujeto a la muerte. Ahora, ¿cómo se obtiene el cuerpo incorruptible? Tanto los muertos en Cristo como los que estén vivos en Cristo en su segunda venida, porque eso ocurre en su segunda venida. Vamos a leer 1 Corintios 15, 51, 53. Aquí el apóstol Pablo hablando de exactamente eso. Y es uno de los pasajes que han tomado y han dicho esto es el arrebatamiento y lo han confundido creyendo que es un arrebatamiento que se da en otro momento que cuando el Señor viene. ¿Ok? Entonces leamos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ok, muy bien. Vean lo que dice al final. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Ok. Y entonces vea lo que nos dice el Espíritu a través del apóstol Pablo. Y esto es para los que son de Cristo. Esto no es para los impíos, esto es para los que son de Cristo. Él está diciendo, no todos dormiremos, o sea, no todos los que somos de Cristo vamos a morir cuando Él venga. Hay gente que va a estar viva cuando Él venga, por segunda vez. Pero todos seremos transformados. ¿Transformados a qué? A cuerpo incorruptible. ¿Cómo ocurre eso? Primero que nada, ocurre a la final trompeta. Ya les he mencionado que cuando veamos Apocalipsis en detalle, vamos a ver la secuencia de trompetas, son 7, y es claro que el Señor vuelve en las nubes a la final trompeta, a la séptima trompeta. Entonces el Señor está diciendo, esa transformación ocurre a la final trompeta, cuando Él viene, y ocurre en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Él dice, cuando suene la trompeta, los que murieron en Cristo van a ser resucitados en ese cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Seremos arrebatados para ser transformados. Así es como se obtiene el cuerpo incorruptible. Cuando el Señor vuelve,
después de que pase la tribulación, eso ya lo vimos, a la final trompeta, Él aparece en las nubes y viene a juntar a sus escogidos. Y los muertos en Cristo resucitan, Él toma su alma, le da un cuerpo incorruptible y queda en cuerpo glorificado. Y los que estén vivos son transformados de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque es necesario para heredar el reino de los cielos la incorrupción y la inmortalidad. Y mientras un alma esté fuera de un cuerpo, no está en esa condición. Ok. Ahora, sabemos que el Señor Jesús resucitó, venció la muerte y Él tiene un cuerpo incorruptible. ¿Cómo es ese cuerpo con el que el Señor Jesús resucitó? Vamos a ver esto. Pongan atención aquí, por favor. Esto es Lucas 24, 37, 43, y aquí les voy a dar un poquito de contexto. Aquí el Señor ya había resucitado, y esta es una, digamos, de las veces en que ya Él se les presenta resucitado en cuerpo incorruptible a sus apóstoles, ¿verdad? Y ellos quedan maravillados, ¿verdad? Entonces, digamos, ya Él se le había presentado a dos por separado, nos enseña la Escritura, pero aquí es donde se le presenta, digamos, cuando estaban reunidos la mayoría de los apóstoles. Entonces, vea lo que ellos se le presentan y de cómo no se iban a asustar, ¿verdad? De verlo otra vez vivo a Él. Es la primera vez que todos lo veían vivo de nuevo. Y entonces vea lo que el Señor les dice, leamos acá. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Muy bien. El Señor resucita y ya en cuerpo glorificado llega y se les presenta ahí. Y vea lo que dice la palabra. Ellos pensaban que estaban viendo un espíritu. Entonces, el Señor resucitado en cuerpo incorruptible no es como un espíritu que, como uno ve en películas, como un fantasma que usted le pasa la mano y puede traspasarlo. No, vea lo que les dice el Señor. Miren mis manos y mis pies, que soy yo. Pueden palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. O sea, la Escritura nos está enseñando que el cuerpo glorificado del Señor Jesús es un cuerpo con carne y huesos, es un cuerpo sólido. Lo que pasa es que sí tiene comportamientos muy diferentes a las leyes naturales que estamos acostumbrados en este cuerpo mortal. Después vamos a hablar un poco más de eso, porque si uno ve todo, digamos, la palabra donde habla de cuando el Señor se presentaba en cuerpo incorruptible, prácticamente uno puede ver que Él casi se aparece y desaparece cuando quiere. ¿Me explico? Entonces, aunque es un cuerpo que se puede palpar, que se puede ver, tiene un desafío, digamos, a las leyes naturales muy diferente a lo que estamos acostumbrados actualmente. Y vea lo que dice al final. Él les mostró las manos y los pies, y ellos aún así estaban tan maravillados que les costaba creer. Y entonces el Señor, para que vieran que Él era totalmente real, hasta les pidió algo de comer, en cuerpo glorificado. Y dice que le dieron un pez y le dieron miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces esto yo se los enseño para que, si teníamos la idea de que la resurrección es
una cuestión como intangible, como un espíritu, como un fantasma, no. Vean que es un cuerpo totalmente real, que se puede palpar, que come, nada más que sí, como les digo, tiene, o sea, condiciones y atributos muy diferentes al cuerpo corruptible. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que ya no envejece, que no se deteriora y que probablemente se desplaza de una manera muy diferente a como nosotros lo hacemos. Yo lo menciono de una manera, digamos, tal vez que no es la mejor forma de decirlo, pero yo me imagino que es como teletransportarse, porque cuando la palabra nos habla de que el Señor aparecía y de repente ya no lo veían, o sea, Él se iba y se movía de una manera muy diferente, no tenía que buscar una puerta para salir ni salir caminando, ¿me explico? Ahora, ya que vimos cómo es el cuerpo y cómo la palabra nos describe que es el cuerpo incorruptible del Señor, respondamos. Cuando nosotros alcancemos resurrección, primero el Señor, seremos como Él. Vamos a tener un cuerpo como Él. Veamos qué dice la palabra. Veamos 1 Corintios 15, 47, 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Muy bien. El primer hombre es de la tierra. Ese primer hombre se refiere a Adán, cuando ya estaba en naturaleza caída, ¿verdad? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ese es el Señor Jesús. Entonces dice, cual el terrenal, así los terrenales. O sea, nosotros ahorita somos como el terrenal, como Adán. Y cual el celestial, el Señor Jesús, en cuerpo glorificado, así son los que van a ser también celestiales como Él. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, que es la imagen que tenemos ahorita todos acá, porque nuestro cuerpo está envejeciendo, se está deteriorando, la palabra nos dice, vamos a traer la imagen del celestial, vamos a ser como el Señor Jesús en cuerpo glorificado. Si uno no comprende bien esto de la resurrección en cuerpo glorificado, lee estas cosas y realmente se queda bateado, como dicen popularmente. Uno dice, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? Pero a eso se refiere. Ya cuando entendemos todo esto en contexto, entendemos de qué es lo que Pablo está hablando acá. Leamos 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Él está hablando a los que son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios según la palabra? A todos los que lo recibieron. ¿Qué es recibirlo? Recibirlo no es hacer una oración y decirle, Señor Jesús, lo recibo. Recibirlo es recibir el Espíritu Santo. Y ya vimos cómo se recibe el Espíritu Santo. Los que no han visto los estudios anteriores, váyanse al verdadero significado de la gracia para que comprendan eso. Es del estudio 02. Y la palabra nos dice, ahora somos hijos de Dios, los que lo recibimos, ¿verdad? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Como el Señor Jesús, glorificados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ok, leamos Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Clarísimo, ¿verdad? Nosotros, en el momento en que el Señor ya obtengamos esto, nuestra ciudadanía, o sea, nosotros
tenemos un pasaporte que dice que nosotros somos de ciudadanía del cielo y esperamos al Señor del cielo. Lo estamos esperando del cielo porque Él está a la derecha del Padre en este momento y nos envía a su Espíritu, que es su representante. Pero Él ahorita está en el cielo a la derecha del Padre y lo estamos esperando que venga de ahí. Y Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo corruptible, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Ese es el que permite hacer todas las cosas, como ya lo hemos visto. Entonces vean cómo la palabra nos enseña que cuando Él nos transforme, nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo glorificado de Él. Ok, entonces, habiendo visto todo esto, vamos a tratar de unir todos los conceptos que hemos visto desde el estudio anterior con el estudio de hoy, de una manera más gráfica. Ok, entonces, primero que nada, como yo les decía, Dios hizo su creación, hizo los cielos, hizo la tierra, hizo al hombre, hizo los animales, hizo todas las plantas, toda su creación. Y Dios, su plan era vivir en comunión con el hombre. Y puso al hombre en un jardín, en la tierra, no en el cielo. Si su plan hubiera sido tener a los seres humanos en el cielo, los tiene a la par de Él de una vez. Pero para eso Él hizo la creación. Los pone en un jardín, ya conocemos, váyanse a todo el estudio número 1, la rebelión inicial del hombre, ya sabemos todo lo que pasó. El hombre pecó por desobediencia, por rebelión, transgredió su ley y la paga del pecado es la muerte. La muerte entró en el ser humano y se dio todo lo que conocemos. Desde ese momento los seres humanos mueren, sufren la primera muerte. No había remedio para esa muerte, pero Dios en su plan perfecto a través del Señor Jesucristo hizo que venciera la muerte y ahora Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, Él es ahora el dueño del imperio de la muerte. Pero les menciono esto para que nosotros entendamos que el plan de Dios nunca ha sido llevarnos a nosotros al cielo en espíritu y en alma y vivir ahí eternamente. Desde el inicio, su plan ha sido que nosotros disfrutemos de su creación. Se interrumpió todo a través del pecado y a través de que la muerte entró. Pero justamente de eso es que el Señor nos va a salvar. Entonces, vamos a recordar esto. En el momento en que el Señor Jesús vino por primera vez, vino a anunciar el reino que Él iba a venir a establecer. Él dice, es necesario que vaya a predicar el evangelio del reino porque para eso fui enviado, para anunciar que mi reino ya está cerca. Él vino a anunciar el evangelio y además Él vino a cargar con el pecado, a hacer posible que la muerte fuera vencida. Primero Él resucitando y haciendo posible esa resurrección en todos los que le seamos fieles. Pero entonces recordemos, el Señor Jesús es puesto en la cruz, Él es humano y también es divino a la vez. En el momento que el Señor Jesucristo, dice la palabra, el Señor Jesús clamó a gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya cuando iba a morir, y habiendo dicho esto, expiró. En el momento que el Señor muere, su cuerpo queda muerto. ¿Por qué? Porque expira el espíritu y el alma. Y el cuerpo sin el espíritu está muerto, nos dice la palabra. ¿Qué sucede? Entonces, el cuerpo del Señor es puesto en un sepulcro, es un cuerpo muerto,
Pero ¿qué nos dice la palabra? El Señor mismo dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así voy a estar yo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesús se fue al corazón de la tierra en el Espíritu y estuvo ahí 3 días y 3 noches. ¿Y qué le había dicho al ladrón de la cruz? Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y ya vimos que el paraíso se estaba refiriendo al seno de Abraham, porque él iba 3 días y 3 noches para ahí. Ok. Pero ¿qué dijo el Señor? El mismo Señor dijo en Juan 10:18, nadie me va a quitar la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Retomemos otra vez. El Señor Jesús dijo, yo estoy vivo y estuve muerto. El Señor mismo se llama a Él como que está muerto cuando está en esta condición, cuando su cuerpo está separado de su espíritu y su alma. Esos 3 días y 3 noches el Señor dice, yo estuve muerto. Así califica Él esa condición para Él. Pero ya sabemos que Él entregó su vida y Él tenía el poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Él nunca pecó. Entonces, Él recibió ese mandamiento del Padre. El Padre le dijo, usted venció, no pecó, y usted tiene mi autoridad para volver a tomar su vida. Pero entonces, ¿qué es volver a tomar la vida? Significa que su espíritu y su alma volvió a su cuerpo y Él resucita. Ahora Él está vivo otra vez. Está vivo en un cuerpo glorificado, el cuerpo inmortal que tiene su alma y tiene su espíritu. ¿Ok? Ahí está el Señor Jesús resucitado. ¿Y qué nos dice la palabra? Que una vez que ya Él resucitó, las mujeres que fueron el primer día de la semana todavía oscuro, o sea, un domingo todavía amaneciendo, la palabra nos dice que llegaron al sepulcro y ya encontraron la piedra movida y el Señor ya no estaba ahí. La palabra no enseña que el Señor resucitó el domingo en la mañana. Dice que las mujeres llegaron el domingo en la madrugada. Vayan a revisar los evangelios. Les recuerdo, ustedes no me tienen que creer a mí, tienen que creer lo que diga la Biblia. Yo aquí les muestro la palabra. Las mujeres llegaron, el Señor se les presenta y dice que María Magdalena lo ve y estaba tan feliz de verlo que probablemente se le acercó y lo iba a abrazar. Pero ¿qué le dice el Señor? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, vean que el Señor murió, estuvo 3 días y 3 noches aquí, retomó su cuerpo, resucita, ahora está vivo otra vez, se le presenta a las mujeres, pero dice que todavía no ha subido al Padre. Le dice, ve y dile a mis hermanos, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, el Señor nos dice que no había subido al Padre hasta después de que resucitó en cuerpo glorificado. Entonces, ahí el Señor sí sube al Padre, a la presencia del Padre. El Padre le dice, has vencido, hijo amado, lo corona y le da toda autoridad sobre todo. En ese momento el Señor Jesús recibe autoridad sobre todo, porque ya venció. Una vez que ya Él subió, Él estuvo todavía un tiempo y se le presentó a todos los discípulos. Se le presenta a los discípulos, es lo que hablamos ahora, cuando ya se les presentó en cuerpo glorificado y ellos no lo podían creer. Y el Señor les dice, miren mis manos y miren mis pies. Yo estoy representando al Señor de esta manera para recordar que es espíritu, alma y un cuerpo inmortal, ¿verdad? Pero a Él lo veían y en su cuerpo, ¿verdad?
miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, les dice el Señor. Y el Señor estuvo con ellos, se les estuvo presentando varias veces, Él llegaba, estaba con ellos un rato, después se desaparecía, porque como les digo, el cuerpo incorruptible desafía las leyes naturales a como nosotros estamos acostumbrados ahora. Y ya cuando se cumplió el tiempo que Él estuvo resucitado y se les presentó como testimonio y les estuvo hablando del reino venidero, porque eso es lo que dice la palabra, ya hubo un momento en que ya el Señor les dijo, ya tengo que ascender otra vez al cielo. Voy a ir a mi Padre otra vez. Y entonces lo que los discípulos le dicen es esto. Ya cuando Él estaba por ascender. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean que el Señor ya resucitó, estaba con ellos y ellos le están preguntando que cuándo va a venir a reinar a Israel. Porque ellos tenían muy claro la profecía. La profecía siempre ha sido que hay un Mesías que va a reinar en Israel literalmente. El Señor les dice, todavía no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que todavía faltaban varias generaciones para que su segunda venida se diera. Entonces Él les dice, pero tranquilos, van a recibir poder, van a recibir mi Espíritu Santo y necesito que ustedes vayan a dar testimonio de que yo resucité, que yo voy a volver y todo lo que va a pasar cuando yo venga a establecer mi reino. Y dice el Señor, bueno, dice la palabra en Hechos, que después de que dijo esto, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, ahí fue donde Él ascendió, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces ahí ellos mismos vieron donde el Señor fue alzado en cuerpo glorificado, y ya ahí el Señor se devolvió a la presencia del Padre. ¿Ok? ¿Qué nos enseña la palabra? Vea lo que dice Hechos 3:21. Es necesario que el Señor Jesús permanezca en el cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. O sea, la palabra nos enseña que el Señor ascendió a la presencia del Padre y que es necesario que Él permanezca ahí hasta que se vayan a restaurar todas las cosas. ¿Cuándo es eso? Cuando Él viene en su segunda venida, que viene a restaurar todo. Veamos lo que sigue diciendo la palabra. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías en su segunda venida, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Todo esto es en el libro de Hechos, años después de que el Señor ya había resucitado, ya había ascendido, y ellos tenían muy claro que el Señor iba a volver, que Dios lo va a enviar por segunda vez y que va a venir a reinar. Entonces, la palabra nos enseña que el Señor ascendió y Él va a estar en el cielo hasta que sea el tiempo de restaurar todas las cosas, que es cuando Él venga en las nubes en su segunda venida claramente. Entonces, vamos a suponer esto. El Señor hace ya más de 2000 años vino por primera vez, anunció el reino, cumplió su sacrificio, pagó por nosotros, ascendió y está ahorita en el cielo por un tiempo, pero va a volver. Entonces, en todo ese tiempo vamos a poner una situación hipotética. Vamos a pensar que esto que vamos a poner aquí son personas y vamos a poner una persona en cuerpo corruptible que es justa, tiene su espíritu, su alma y su cuerpo. Vamos a poner una persona que no es justa, que es un impío, que está en cuerpo corruptible también, o sea, son personas vivas como las conocemos hoy.
Y vamos a poner otro justo aquí. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el Señor da la vida y también es el que quita la vida. Entonces, vamos a suponer que este primer justo, el Señor decide que sufra la primera muerte, que muera. O sea, que le dé, no sé, tuvo una enfermedad y murió, o tuvo un accidente y murió. En el momento que muere, su alma y su espíritu sale de su cuerpo y el cuerpo queda muerto. ¿Ok? El cuerpo de esa persona justa es enterrado, es sepultado, y su alma, ¿dónde va? Va a ir a un paraíso. Va a ir a un lugar reservado de descanso donde hay protección del Señor. Ok. Ahora, yo sé que esto es lo que más choca en toda esta enseñanza que hemos hecho desde el estudio anterior. Si ustedes quieren pensar que esa alma va a estar en el cielo, eso no va a hacer diferencia en nuestra fe. Si ustedes quieren pensar y prefieren seguir con la idea que siempre les han enseñado, que uno se muere y se va al cielo, como les digo, eso no va a cambiar nada el asunto de que el Señor al final nos resucite o no. El punto es que cuando se sufre la primera muerte, el cuerpo queda muerto, el cuerpo es sepultado y el alma va a un lugar de protección que el Señor le llamó un paraíso cuando le dijo al ladrón. Ese paraíso es un lugar reservado para las almas justas, donde tienen la protección de Dios y están esperando a ser resucitadas. Porque ¿de qué nos está salvando el Señor? De la muerte. ¿Cómo? Dándonos un cuerpo glorificado. La salvación, el plan de salvación no consiste en irnos al cielo en alma y en espíritu y quedarnos ahí. Pero entonces, Señor Jesucristo es todopoderoso. Él puede estar en el tercer cielo en la presencia del Padre o puede estar en ese paraíso donde están las almas justas, donde Él las tiene protegidas. Él tiene las llaves del Hades. Él puede estar donde quiera aquí. Pero si ustedes quieren pensar que ese paraíso es aquí mismo, como les digo, eso no va a cambiar en nada la fe. Yo no creo que la Biblia lo enseñe así. Y ahora vamos a ver, sigamos avanzando para que vean. Ahora, ese impío también murió. Su alma y su espíritu se separó de su cuerpo, el cuerpo queda muerto. También entierran a ese impío, pero la palabra nos enseña que los impíos irán al Seol o al Hades. El alma se va al Hades o al Seol. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Vean, Pablo nos dice en 1 Corintios 15:51, les voy a decir un misterio. No todos vamos a morir, dice él. Le está hablando a los que son del Señor. Ya vimos este versículo. Pero todos vamos a ser transformados en cuerpo glorificado. En un parpadeo, a la final trompeta, que es cuando Él vuelve, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Nosotros quiénes? Los que estén vivos cuando Él venga. Los que estén muertos, los justos muertos, van a ser resucitados. Y los que estén vivos van a ser transformados a ese cuerpo incorruptible. ¿Y qué dijo el Señor? Ya esto lo vimos en las señales antes del reino venidero, para que lo repasen en el estudio, que después de todo el periodo de tribulación, se vienen las señales de oscuridad que vimos, que son inminentes, que el Señor ya va a volver, en el sol, la luna y las estrellas. Suceden esas señales ya anunciando que el Señor viene, dice el Señor. Y después de esas señales, dice el Señor, ahí después de esas señales es donde aparece la señal del Hijo del Hombre.
y van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, dijo el Señor. Ahí el Señor anuncia cómo es que Él va a volver. Entonces, llegó el tiempo de restauración de todas las cosas. El Señor Jesús va a aparecer en las nubes y todo ojo lo va a ver. Y ahí en ese momento va a iniciar el reinado del Señor Jesús, el reino milenial. ¿Qué nos dice la palabra? El Señor aparece en las nubes y va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta a juntar a sus escogidos. En Mateo 24. Ok. ¿Cómo junta a sus escogidos? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús va a traer a los que durmieron en Él. Los que durmieron en Él son los que están muertos en Él. La palabra nos dice que cuando el Señor venga del cielo, Dios va a enviar con ellos, con el Señor Jesús, a los que estén muertos en Él. Entonces, ¿cómo ocurre esto? El Señor Jesús aparece en el cielo y trae las almas de los justos. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él saca de ahí las almas cuando quiere. ¿Y qué nos dice la palabra? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo ocurre esa resurrección? Él viene con las almas, les levanta un cuerpo nuevo e inmediatamente obtienen un cuerpo glorificado. Los resucitó. Después, ¿qué dice la palabra? Después de que esto pase con los muertos en Cristo, que los resucitó, los que estemos vivos, que hayamos quedado cuando Él viene, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los que estén vivos van a ser transformados, ya lo vimos. Después de que Él resucitó las almas, dándoles un cuerpo glorificado, los que estén vivos los transforma de cuerpo corruptible a cuerpo glorificado. Por eso dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos ya resucitados, en las nubes. Las nubes no es el cielo donde mora el Padre Celestial. Se refiere a las nubes que nosotros vemos, porque ya vimos que lo vamos a poder ver para recibir al Señor en el aire. Si yo voy a recibir a alguien, voy a recibir a alguien que viene. Ok, porque el Señor viene y así estaremos siempre con el Señor. Hay gente que interpreta que esto significa que como vamos a recibir al Señor en las nubes, es irse para el cielo, y como vamos a estar siempre con Él, es irnos al cielo. No, lo que pasa es que la palabra nos enseña que los que somos de Cristo, desde que Él vuelva, porque Él estaba en el cielo, siempre vamos a estar con Él, en el reino milenial y en la Nueva Jerusalén. Vamos a vivir con Él, literalmente. ¿Qué nos dice la palabra? Vean lo que nos dice la palabra. Cuando esto corruptible, cuando el cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, lo que acabamos de ver, cuando obtengamos ese cuerpo incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ahí es donde se cumple la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Espíritu nos está diciendo que la salvación de la muerte, o sea, la muerte se vence en nosotros en el momento en que obtenemos el cuerpo glorificado. Es cuando nos vestimos de incorrupción o de inmortalidad que esa palabra se cumple. Ese es el momento donde Él nos rescata de la muerte. Es cuando nos da el cuerpo glorificado.
No es cuando nos morimos para irnos al cielo. ¿Qué enseña la palabra? Van a ser bienaventurados y santos los que tenemos parte en la primera resurrección o en ese arrebatamiento. Porque ocurre la primera resurrección, pero para los que están vivos son el arrebatamiento a cuerpo glorificado. Y la palabra dice, bienaventurados y santos los que tenemos parte en esa primera resurrección. ¿Por qué? Porque han obtenido un cuerpo glorificado y la segunda muerte, que es ser echado al lago de fuego, ya no tiene ningún poder sobre nosotros, sino que esos vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y vamos a reinar con Él 1000 años. ¿Dónde vamos a reinar? Apocalipsis 5:10 nos dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese reinado de 1000 años es sobre la tierra. ¿Qué nos dice la palabra? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La palabra nos enseña que el Señor vuelve, junta a sus escogidos, resucitando o arrebatando, y Él viene a firmar sus pies sobre el monte de los olivos. Si ustedes leen Zacarías 14, se refiere a la segunda venida del Señor. El Señor viene a la tierra, viene a establecer su reino milenial, los justos siempre van a estar con Él, que es lo que la palabra dice, y es muy claro en la profecía de Zacarías. Ahora, después de que el Señor hace todo eso, Él va a reinar 1000 años, y vean lo que la palabra nos dice. Pero los otros muertos, los que no resucitaron al inicio del milenio en la primera resurrección, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, al final del milenio. Ahí es donde se da la segunda resurrección, que sigue diciendo la palabra. Al final del milenio, ¿qué sucede? El mar entrega a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ahí todavía hay almas de personas que van a ser resucitadas. ¿Para qué? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿qué pasa al final del milenio? Segunda resurrección, las almas salen del Hades que todavía quedaron ahí, son levantadas, resucitadas otra vez. ¿Para qué? Para ser juzgados según sus obras en el juicio del gran trono blanco. ¿Qué nos dice la palabra? Y en ese juicio, el que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Después de que fue resucitado para ser juzgado, los que no son hallados inscritos en el libro de la vida son lanzados al Gehenna, lo que hablamos, el término que es lago de fuego y que es diferente al Hades. Entonces, el que sea juzgado y no se haya escrito en el libro de la vida al final del milenio, recuerden que los que son de Cristo ya tienen cuerpo incorruptible desde hace 1000 años, pero los que son juzgados ahí y no son hallados inscritos en el libro de la vida van al lago de fuego. El Señor dijo, tengan temor del que puede destruir el alma y el cuerpo en el lago de fuego. Está hablando de este momento. ¿Qué dice la palabra? Y al final del milenio, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ser lanzado al lago de fuego es la segunda muerte. Al final del milenio, ya todas las almas fueron resucitadas, no queda nadie en el Hades, y por lo tanto el Señor agarra la muerte, agarra el Hades y los destruye en el lago de fuego. Terminó el milenio. Todos sus enemigos han sido puestos a sus pies. ¿Qué dice la palabra?
La muerte es el postrer enemigo que ha de ser eliminado. Eso ocurre al final del milenio. ¿Qué dice Juan? Cuando ya vi que todo esto ocurrió, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La palabra nos enseña que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo, desciende de Dios, más bien. Esto es impresionante. Entonces, la ciudad santa va a venir del cielo y va a descender. Ahí están, ahí está el Señor Jesús, ahora desciende la presencia del Padre. Y ahí están todos los justos, en cuerpo glorificado, en un cuerpo real, junto con el Señor Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando han escuchado eso, está hablando de cuando la nueva Jerusalén ya descendió al cielo. Y para que quede más claro, vean lo que dice el versículo que sigue. Este es 21:3. Ahora vean el 21:4. Esto les aseguro que lo han oído. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es probable que muchas veces, que muchas personas han leído esto, pensaron que esto se refiere a cuando uno se murió y se fue al cielo. Pero vean el contexto. Todo esto que habla la Biblia, lo habla después de que ha pasado todo lo que hemos estudiado. Esto lo menciona cuando la ciudad santa, la nueva Jerusalén y la presencia del Padre, después de que todo ha sido restaurado en el reino milenial por el Señor Jesucristo, descendió del cielo a habitar con nosotros. Ahí es donde Él va a enjugar toda lágrima. Ya no hay muerte, ya la muerte fue destruida, ya no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor. Todo ha sido restaurado. Pero es más real de lo que siempre hemos creído y lo que nos han enseñado. Y ahora podemos entender mejor esto, que siempre lo hemos visto y no se ha entendido bien. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que puso su confianza en mí, se comprometió conmigo en obediencia. Aunque esté muerto, va a vivir. Yo lo voy a resucitar en un cuerpo incorruptible, porque vivir es un alma, un espíritu en un cuerpo. Y todo aquel que esté vivo y crea en mí, no morirá jamás. ¿Por qué? Porque cuando yo venga y estén vivos, los que estén vivos y crean en mí, yo los voy a transformar de ese cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Y yo voy a estar con ustedes por siempre. Y la presencia del Padre va a descender, porque la palabra dice que Él le va a entregar todo al Padre cuando haya restaurado todas las cosas. Ahí es donde desciende la nueva Jerusalén. Y aquí les quise poner ese mismo versículo en inglés, porque esto se entiende mejor. Y las disculpas para los que no saben inglés, pero lo que es importante aquí es que el Señor dice al final que todo aquel que esté vivo y cree en Él nunca va a morir. ¿Por qué? Porque los que estén vivos cuando Él venga nunca van a ver ni la primera muerte, van a ser arrebatados a cuerpo glorificado. Esto es maravilloso. Hay personas que ni siquiera van a experimentar la primera muerte. Y los que son de Cristo, aunque la hayan experimentado, ya sabemos que su alma está resguardada en un jardín, en un paraíso, protegidos por Él, esperando la resurrección. Y cuando lo resucite va a ser una vida más perfecta de cualquier vida de la persona que haya tenido la mejor vida en este cuerpo. Y es algo real.
No es algo imaginario, no es algo espiritual, es un cuerpo totalmente real, como fue el plan de Él. Él tiene el plan de restaurar todas las cosas, restaurar el ser humano y restaurar toda la creación. Y Él venir a habitar entre nosotros cuando todo haya sido restaurado, como fue anunciado desde los profetas. Entonces, mis amigos, la palabra del Señor es maravillosa, es impresionante y realmente es demasiado emocionante. Porque ¿qué es lo que estamos esperando? Que el Señor vuelva a arreglar este mundo caído literalmente. Y el Señor, desde los profetas, reveló todo lo que va a pasar en el mundo. Literalmente Él ha revelado cómo el mundo va a ser gobernado de manera imperfecta por el ser humano, cómo Satanás va a gobernar el mundo con reinos totalmente imperfectos, totalmente injustos, hasta que el Señor vuelva en su segunda venida y establezca el reino perfecto, restaure todo y de ahí en adelante el reino de Dios no va a tener fin. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, nuestro próximo estudio va a ser este. Le hemos llamado los imperios mundiales revelados antes del reino del Mesías. Vamos a entrar a estudiar principalmente el libro de Daniel. Es unas enseñanzas lindísimas, maravillosas, que nos van a hacer entender mucho mejor el contexto mundial actual y por qué es que las personas estudiosas de la Biblia estamos convencidos de que el reino del Señor Jesús está muy, muy cerca.